Pero ahora veamos más tipos de redes para diferentes tipos de secuencias. Las primeras van a ser las secuencias dependientes del contexto. Ahora, la idea de estas secuencias es que vamos a generar diferentes cadenas o diferentes secuencias de valores, dependiendo de datos externos. Y este tiene una aplicación muy interesante. ¿Han visto que ahora pueden poner una fotografía y aparece automáticamente su descripción? Bueno, pues ese es el tipo de aplicaciones que hay aquí. Entonces, estas secuencias dependen de una sola señal de entrada X de tamaño fijo. Y esta se va a quedar ahí. Entonces, X es provista como una entrada extra en cada paso temporal, pero siempre es la misma, o como el estado inicial de las neuronas ocultas. Dependiendo del estado inicial, pues entonces las salidas que vayan a producir van a ser diferentes. O también se puede hacer una combinación de ambas cosas, probar inicializándolo con valores distintos y también agregarle una información extra en cada paso. El diagrama lo explica mucho más sencillo. Aquí tenemos esta entrada X, que podría ser una imagen. Y lo que está saliendo, bueno, aquí tenemos los estados ocultos que van a ir evolucionando a lo largo del tiempo, pero observemos que a diferencia de la secuencia simple que evolucionaba solita, esta está recibiendo todo el tiempo la alimentación de la señal única. Y después, por cada estado oculto, a la vez está produciendo alguna salida. Y después esa salida va a ser utilizada para el siguiente elemento. Entonces, estas salidas que están produciendo acá, lo que va a hacer es, por ejemplo, la descripción de la imagen que estamos analizando acá. Entonces, a partir de algo que está fijo, estamos produciendo una secuencia. Y aquí lo que nos explica es, bueno, que en la figura estamos observando una red donde el dato único X está alimentando o va a influir a la probabilidad de generar diferentes datos Y aquí al final. Cada elemento de la secuencia Y va a servir también como una entrada al tiempo T. Observen que si estamos describiendo una imagen, pues para predecir el siguiente carácter nos importa cuánto valía la anterior o qué valor tenía. Entonces también se convierten en entradas. Y durante el entrenamiento es el objetivo del paso anterior. Bueno, precisamente estamos viendo que esta también está como que alimentando la parte de acá atrás. Se puede interpretar que los sesgos XTDR son los que varían según la entrada. Entonces, esta es una interpretación un poco más hacia la parte matemática de qué está haciendo esta X. Esta X va a producir una variación en los sesgos que están afectando a las transformaciones entre H y H, ¿no? Al estar multiplicando precisamente la X por la R y tener que sumarlo a la influencia que tienen unos pesos sobre los otros. Bien, otro tipo que tenemos son las de dependencia completa. De hecho, esta ya la habíamos visto prácticamente cuando vimos la técnica de forzamiento del profesor, y lo que tenía de interesante era que los estados ocultos dependen de las salidas que se están produciendo en el paso anterior. Entonces tenemos esta probabilidad de obtener una serie de datos en la secuencia condicionados a los valores X, pero donde las Y ya no son independientes entre sí, pero ambas secuencias X y Y deben ser de la misma longitud. Por eso de que por cada dato que entraba, pues nos está saliendo exactamente uno. Esta otra es fantástica para procesamiento de señales de audio o para interpretación del lenguaje escrito o hablado. ¿Por qué? A lo mejor les ha sucedido alguna vez que alguien les dice algo y al principio no entienden qué les dijeron. Pero una vez que terminan la frase, como que el cerebro se queda pensando un ratito recordando los sonidos que escuchó y logra descifrar lo que decía todo el audio. Como que para poder entender la frase completa necesitó la ida y la vuelta. Entonces, este tipo de redes se han vuelto sumamente populares por tener esta característica. Los datos de entrada alimentan, como en otros casos, a neuronas ocultas, y estas neuronas ocultas van acumulando el efecto de la neurona anterior y de la nueva señal. Y esto nos va a dar una especie de análisis hacia adelante. Conforme vayamos escuchando o recibiendo la señal, vamos a ir influyendo en los valores que van a ver a la salida. Sin embargo,
esta red no se va a poder calcular, de hecho, desde un principio, en tiempo real, sino hasta que hayamos obtenido el último valor. Porque resulta que la última señal o la última característica que recibamos también va a influir a lo que se conoce como la red en la dirección opuesta. Ahora tenemos que hay otro paquete de neuronas ocultas, que son estas que están acá, pero se alimentan en reversa. La neurona del futuro influye en el valor de la neurona del pasado y así sucesivamente. Entonces, la combinación de estos dos estados ocultos, las H's y las G's, déjenme poner las G's en verde. Mejor. Bien. Entonces aquí podemos ver cómo tenemos estas dos familias de estados ocultos, los que están evolucionando al ir recibiendo la señal en orden cronológico y los que van evolucionando en reversa. Necesitan conocer el último elemento de la señal para poder tratar de como interpolar o, por decirlo de alguna manera, lo que está pasando hacia atrás. Una vez que logramos calcular ambas series de estados ocultos, entonces podemos proceder ahora sí a calcular las salidas, porque las salidas están dependiendo de ambos elementos. Insisto, esto es muy bueno para procesamiento de audio o cualquier tipo de señal en la que una vez terminada, tratar de escucharla como en retrospectiva puede ayudarnos a hacer una predicción mucho más robusta. Ahora tenemos otra que es sumamente popular, un diseño muy bonito, donde lo que vamos a hacer es mezclar dos tipos de redes. Y estas van a colaborar especialmente para poder generar secuencias de diferentes longitudes a partir de longitudes distintas, ¿no? Todas las anteriores, por cada entrada que yo tenía que dar una salida. Pero simplemente tratemos de traducir cualquier palabra de un lenguaje a otro, pues ni siquiera una palabra tiene la misma longitud que otra. No se diga una frase. Frases que en un idioma pueden ser muy cortas, en otro pueden llegar a ser verdaderamente largas. Entonces, para ese tipo de aplicaciones, sería sumamente complicado pues tener que forzarse a que la salida sea del mismo tamaño. De hecho, no es natural. Entonces, esta propuesta viene a resolver ese problema porque vamos a poder introducir secuencias de cualquier longitud y obtenerlas de una longitud completamente diferente. Ahora, ¿dónde está el truco? Bueno, resulta que ahora la neurona mágica va a ser esta que tenemos aquí. Esta C es la que va a contener básicamente todo lo importante. ¿En qué consiste? La idea es que van a entrar nuestras señales X1, X2 hasta XN en la parte de la neurona que se conoce como el codificador. Ahora, recordemos que la característica de las neuronas ocultas es que su estado depende de todas las señales que hayan entrado anteriormente porque se ha estado afectando de manera recursiva. Entonces, para cuando termino de meter toda mi señal de entrada, el estado oculto de la neurona debería de contener una especie de resumen de todo lo que obtuvo anteriormente. Entonces, esta neurona es exactamente la indicada para producir el valor de activación de esta neurona que se va a conocer como el código. Este código debería de contener toda la información importante, pero de manera comprimida, de la secuencia que entró aquí. Y este código ahora sí va a tener el mismo tamaño para absolutamente todos los tipos de secuencias. Después, dado este código, lo que va a hacer la segunda red es empezar a generar salidas a partir de alimentar a la red decodificadora siempre con el mismo código. Recordamos hace un momento la otra arquitectura, me voy a ir hacia atrás. Esta es donde teníamos una especie de forzamiento con una sola señal y que eso nos permitía obtener diferentes salidas. Bueno, pues básicamente esta es la arquitectura que se está utilizando para el decodificador. La neurona C es como esta. Entonces, ahora sí, alimentamos a la neurona oculta o las neuronas ocultas siempre con el mismo código, pero además vamos a tener una cierta recurrencia entre ellas
y por cada elemento que vaya produciendo cada vez que haga una predicción, también vamos a alimentar al siguiente valor de la neurona oculta. Entonces, para producir el siguiente valor estamos utilizando el código único que contiene la información y el último elemento que predije y que por consiguiente nos va a ayudar a trabajar de manera más robusta, que es lo que sigue en el código, ¿no? Elemento por elemento, tomando en cuenta la historia. Y esta red, su primera aplicación natural es tratar de hacer traductores de lenguajes. Puedo meter palabras, puedo meter frases al codificador, generar sus códigos en esta neurona y después utilizar el decodificador para obtener las cadenas en el otro lenguaje. Esto también lleva a un concepto bastante interesante, que es el manejo de una especie de lenguaje universal que sea capaz de entenderlos o de expresar lo que contienen todos los demás. Y de alguna manera podríamos pensar que este código, esta neurona C o este paquete de neuronas C, recordemos que a veces en el diagrama podemos imaginar que cada una de estas bolitas podrían ser más de una neurona. Bueno, este código básicamente tiene que contener todo lo que contenía la frase que entró al codificador. Entonces es como tener un gigantesco diccionario de un lenguaje universal en el cual se puede expresar absolutamente cualquier cadena que haya entrado al codificador. Y ya teniendo ese lenguaje universal, pues ahora sí lo podemos como descompilar hacia algún lenguaje particular. Ahora, la forma en la que la describí pues es sumamente ambiciosa. En la práctica se han llegado a probar alrededor de 3 lenguajes. Por ejemplo, no sé, inglés y español tratando de traducir al chino o algo así. Entre más diferentes sean entre sí los lenguajes, más difícil es hacer que esto funcione. Pero sí se han hecho ya ese tipo de pruebas. Entonces, ¿qué pasa si yo intento traducir del español al inglés, del inglés al español? Bueno, español, inglés, inglés a español. Después español a francés, francés a español, inglés a francés a inglés. Y al hacer estas traducciones se va guardando la información en las neuronas C. Bueno, entre más lenguajes logre yo entrenar en esta red, este código que se está generando aquí básicamente sería una especie de lenguaje intermedio entre aquellos entre los cuales estoy tratando de traducir. Lo cual, insisto, ha sido tema abierto de investigación, ha producido ya algunos resultados y nos apunta a esa pregunta interesante, ¿no? De qué es C, qué tanto se puede llegar a almacenar en C. Y bueno, para completar el menú, en general ustedes pueden diseñar la arquitectura que quieran. Aquí se están mostrando algunas variantes. En este ejemplo, bueno, tenemos los datos de entrada. Después tenemos una capa de neuronas que tienen conexiones consigo mismas, pero también se puede agregar una siguiente capa que tenga esa misma característica. No hay nada que nos lo impida. Y después podemos poner ahora sí la salida. Pueden llegar a poner varias de estas, también podría ser. Ya lo único que iremos viendo poco a poco es qué dificultades pueden introducir al entrenamiento de la red conforme vayamos agregando más y más elementos. A ver, acabo de poner también en verde este nodo porque también representa una capa con estados ocultos que se tienen que ir registrando. Y bueno, si vemos esta, insisto, a partir de aquí podríamos agregar más pisos, ¿no? Si queremos. Otro ejemplo que tenemos acá es como una especie de recurrencia, pero como si fueran capas distintas. Hay una entrada, podemos tener una o más capas que funcionan normalmente como una red feedforward, una red multicapa, pero en algún momento podríamos tener 2 o más capas que estén conectadas entre sí, de tal manera que eventualmente regresemos a un elemento anterior. Recordemos entonces que siempre que hagamos un ciclo en el grafo de nuestra red neuronal, vamos a tener que introducir en algún punto el retraso temporal para que sea posible calcular el gradiente. Aunque esto lo que va a provocar es que tengamos que generar un grafo desplegado. Otra opción que tenemos aquí, creo que es un poco más enredada, pero también existe, es la capa oculta. Las neuronas tienen conexiones con neuronas consigo mismas o con neuronas de la misma capa, pero además podrían estar pasando información hacia capas más hacia adelante y que a su vez estas regresen información a la capa oculta. Entonces aquí te podríamos introducir como una especie también de retraso temporal con respecto a las que están reaccionando más rápido, ¿no? Estas tienen como otro procesamiento y hasta después regresan.
En cada una de ellas, bueno, como hay un ciclo, pues tenemos que agregar en algún punto el retraso temporal. Y viendo simplemente estos 3 patrones, ustedes podrían llegar a probar otras opciones que se les vayan ocurriendo. Eso sí, cuidado cuando las diseñen, pues piensen exactamente en el dominio del problema con el que están trabajando y si ese tipo de conexiones tiene sentido para capturar las características más importantes de ese programa. Finalmente, también se han intentado otras arquitecturas un poco curiosas. No he sabido de tantas aplicaciones que utilicen estas, pero bueno, las mencionamos dentro de las opciones. Son las redes neuronales recursivas. Casi pareciera como una especie de arbolito de Fibonacci. Tenemos un árbol. Igualmente se trata de reutilizar parámetros. Observamos que aquí hay conexiones V, U, W. Y acá se va a repetir igual. Bueno, vamos a incluir también esta patita. Aquí hay una patita. Se conecta con la siguiente por medio de UW, UW. Y este acá pues también tiene como este patrón, ¿no? UW, UW. Y la entrada original pues está ocurriendo con Bs. Y aquí, bueno, nada más tenemos 3 capitas. 1, 2, 3. Pero pues podrían continuar agregando como que esta especie de arbolitos. Hasta que finalmente se obtiene una salida. Y esta es la que se está comparando con la salida deseada. Y bueno, eso termina una especie de menú inicial de propuestas. Insisto, ustedes pueden modificarlas, proponer nuevas y definitivamente cuando busquen en la literatura van a encontrar muchísimas más opciones. Estas son las que están presentadas en un libro muy concreto. Me voy a adelantar de una vez a la bibliografía. Es el libro de Goodfellow, Ian, Joshua Bengio y Aaron Corbin. Ellos son los que han estado trabajando muy activamente en el desarrollo de las redes neuronales. Son básicamente de los líderes en el campo y ellos publicaron un libro hace pocos años que pueden inclusive encontrar en línea. Y de hecho uno de ellos hasta vino a dar una plática aquí a México, a la UNAM, a Joshua Bengio. Entonces realmente revisar su libro es una muy buena fuente para entrar en estos temas. Entonces por eso me estoy brincando directamente hasta acá, porque de ellos estamos tomando estas ideas, estas arquitecturas y también las ecuaciones con las que estamos trabajando. Bien, entonces termino ahí dejando el principio para la última sección.